Entonces estamos acá en el segundo capítulo de esta serie. Les habla el ingeniero y el noob. Listo, entonces, ¿qué fue lo que vimos en el capítulo anterior? eh, que era un algoritmo, que era un algoritmo, que era la máquina de Turing y cómo funcionan los algoritmos en los computadores. Pues hasta cómo funcionan los algoritmos de los computadores, no, creo que no llegamos hasta ahí, pero lo que yo le dije fue, o Pero, o sea, la teoría, sea, ¿cuál es el análogo a un algoritmo en una computadora? ¿cómo se cuál es el análogo? Sí, o sea, si, No, si pues, uno tiene un algoritmo en un computador, ¿cómo se llama? un proceso. No, un programa, le dije. Es un programa y los programas crean procesos mediante sistema operativo. No, cuando un sistema operativo ejecuta un programa, se transforma en un proceso. Proceso, sí, sí, sí. Por favor, revisar los capítulos anteriores bien antes de llegar, porque de nada nos sirve. O sea, nunca va a dejar de ser noob si no le quedan los conceptos claros. Recordemos, estamos con lo más simple. Listo, ahora necesito, si ve la pantalla, Sí. necesito que por favor me lea este punto y este párrafo. Bueno, hasta este párrafo, hasta acá. ¿Y quiere que lo Pues que lea? lo lea, sí. ¿Lo leo ahí en voz alta? Sí, Bueno, instrucciones condicionales. ¿Qué es una instrucción condicional simple? Una instrucción condicional nos permite plantear la solución a un problema considerando los distintos casos que se pueden presentar. De esta manera podemos utilizar un algoritmo distinto para enfrentar cada caso que puede existir en el mundo. Considere el método de la clase producto que se encarga de vender una cierta cantidad de unidades presentes en la bodega. Allí se puede presentar dos casos posibles, cada uno con una solución distinta. El primer caso es cuando la cantidad que se quiere vender es mayor a la cantidad disponible en la bodega, o sea que el pedido es mayor que la disponibilidad. Y el segundo es cuando hay suficientes unidades del producto en la bodega para hacer esa venta, y en cada una de esas situaciones la solución es distinta y el método debe tener un algoritmo diferente. Para construir una instrucción bueno, eso hasta ahí, condicional, hasta ahí. Bueno, pues, ¿qué es lo que nos dice? Las instrucciones condicionales, pues son los que permiten plantear la solución a los problemas. Son como los que nos permiten, entonces, es una herramienta que nos va a ayudar a pasar eso que decíamos, esos algoritmos, a un programa de computador, ¿no? Aquí tengo sí, este algoritmo, ¿sí? Entonces, este es un algoritmo de ir al colegio. ¿No? sí, Sí, tenemos un inicio, dice dormir y poner despertador, listo. Entonces, ¿se levantó temprano, sí o no? Entonces, hay varias opciones, ¿ok? sí, Entonces, eh, hay una cosa ahí que se llama un playground. Un playground es como una consola ahí, como una especie de, pues sí, un editor como los programas esos que uno utiliza para programar, pero que funciona en línea. Entonces este mismo ajá, programa nos va a permitir hacer codiguito ahí sencillo y poderlo probar ahí mismo. Esto es una página web que cualquiera puede entrar. ¿Sí? sí, Entonces, como habíamos dicho, pues vamos a hacerlo con Java. Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a quitar este código de acá. Listo. Entonces, como habíamos dicho la vez pasada, la mayoría de cosas se basan en unas entradas y unas salidas, ¿cierto? sí, Aquí vamos a tener una salida nomás, que es un texto. Vamos, hola, listo. Entonces aquí ya podemos ejecutar el código. Entonces, la salida aquí, este programa ejecuta y la salida va a ser
Listo. Aquí hay un programa, entonces ahí hay un Hello Java, entonces aquí ya aparece el output. ¿Sí? ¿Eso Sí, es claro? sí. Entonces, aquí tenemos una clase, todavía no hemos hablado de clase, eso no ponemos tanto a pensar eso. Una clase es, o sea, ahorita no nos vamos a poner, o sea, ignoremos esa parte de la clase. Pero aquí tenemos un método, que habíamos dicho la vez pasada que era un método. Ah, ujú. ¿Sí? O una función, método o función. En algunos lenguajes le dicen métodos, en otros funciones, eso, pero es el mismo concepto. Ah, o sea, ay, no me acuerdo bien. Creo que era que un proceso el que se llama. O sea, que hace una tarea. A menos si algo que va a ser una acción, dependiendo de unas Ajá. entradas y unas salidas, dependiendo de unas entradas y a veces va a generar unas salidas. En Java existe el método main, siempre hay un método main con estos argumentos. Ese public static void main, ese va a ser el primer, la primera función o método que se va a ejecutar en el programa. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que esto indica es que este método es el primero que se va a ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace un system.out.println. Entonces, este comando de acá lo que va a hacer es imprimir una cosa en la pantalla, que es la salida, que es esto. ¿Sí? Lo que nosotros le Sí. queramos poner acá. ¿Sí? Yo voy a poner hola noob. O sea, debería imprimirme hola noob. ¿Sí? Esto porque funciona este system.out.println. ¿Qué pasa? Los lenguajes, muchas veces tienen una cosa que llaman librerías, ¿sí? Sí. Las librerías es un conjunto ya, miremoslo así como acá, es un conjunto de funciones que ya están hechas y que nos permiten entonces empezar a programar y no, o sea, o sea nos permite adelantar, o sea, que programemos y ya pues no tengamos que volver a hacer cosas que ya se hicieron, ¿sí? Y sobre todo pues que las herramientas nos brindan como las cosas más básicas, por ejemplo, imprimir una línea pues ya tiene esa librería system.out println, eso ya es una librería básica de Java. Entonces nosotros lo que hacemos es usar esa librería para que nos permita hacer esta salida, ¿sí? Entonces la librería es un conjunto de funciones y clases, pero eso no vamos a hablar de las clases todavía. Es un conjunto de funcionalidades ya preestablecidas que nos ayudan a hacer cosas pues, básicas y que ya pues así no nos preocupamos como por ejemplo de eso, de cómo hacemos para que salga aquí en un output esto. Ya la misma librería se encarga de hacer eso, entonces nosotros lo que hacemos es uso de esas librerías. En programación lo que vamos a hacer es crear funciones, crear cosas que van a utilizar O sea, estas. serían funciones. ¿Mm? O sea, las librerías son como funciones ya establecidas, Son como estándar. paquetes de funciones. Pero pues como le digo, uno puede crear sus librerías y todo eso. Y hay librerías que pueden usar otras librerías y etcétera, etcétera. Pero básicamente pues siempre hay unas librerías básicas que son las que nos permiten hacer cosas como estas, dependiendo de los lenguajes. Ajá. Por ejemplo, en lenguajes ya, los que están más enfocados a la web, pues tienen ya funciones de web. Java también funciona en la web, pero entonces ya toca ponerle otras librerías ahí que no son básicas para que funcionen cosas, pues para ayudarle a uno a hacer eso más rápido, ¿sí? Sí. Eh, entonces, tenemos este print line, hola, no, listo. Entonces vamos a hacer un ejercicio y es tratar de pasar este algoritmo, tratarlo de pasar a lo que sería un programa entonces ahí como básico. ¿No? Se empieza a inicio, ¿cierto? Entonces podemos hacer Sí. que se imprima un inicio, como se va ejecutando el programa, digámoslo así. ¿Sí? Ajá. Es que es lo primero que se va a hacer en ese inicio. Dormir y poner el despertador, listo. Después del inicio viene dormir.
Entonces ejecutamos el programa, dormir y poner el despertador. ¿Listo? Sí. Aquí viene la primera condición, por eso vemos los condicionales. Se levantó temprano. ¿Cómo hacemos para ingresar eso? Pues hay varias maneras. Aquí lo que vamos a hacer es hacer lo que vamos a ingresarlo nosotros mismos. Entonces hay una librería que se llama el Scanner. Entonces, como hay librerías muy básicas como la del System.out.println, hay librerías que no se incluyen en todos los programas directamente porque no son básicas. Entonces, cada vez que uno las necesita, tiene que importarlas. ¿Mm? Ya. Entonces, aquí importamos el escáner. Entonces, este escáner, ¿qué es lo que hace? Eso nos va a permitir pedirle entonces al usuario, pedirle cosas. Entonces, vamos a hacer una pregunta y vamos a pedir el texto. Y por ahora vamos a imprimirlo. Aquí hay una cosita, de pronto pues no hemos hablado todavía de objetos, que se suele confundir mucho la gente. Pero a grandes rasgos, lo que está haciendo esto es generando un objeto de tipo input. ¿Mm? Sí. A través de la clase scanner. Entonces, este input ese es un objeto, es una cosa que nos permite, o sea, los objetos también tienen funcionalidades, una cosa que llaman estados, y nos permite entonces este input, al ser de esta clase, es el que permite que se pidan cosas al usuario y después manipularlas. ¿Mm? Cuando se hace este input next, lo que está haciendo es diciéndole al input que cuando, o sea, eso ya está programado, como le digo, ya es una librería y ya está programada así. Cuando uno le dé enter, entonces él va a coger y entonces este valor de myString, que es una variable, le va a dar este valor de input next. ¿Sí? ¿Alguna Sí. pregunta de esa parte? Todo. ¿Mm? Que no es claro. Bueno, ahí creo la del objeto input donde estoy utilizando. ¿Cómo? En input.net. Cuando yo le digo O sea, cuando input.next, creo le está scanner input diciendo, igual a new. cuando yo hago esto, entonces lo que va a hacer es que va a solicitar un dato Sí. al usuario. ¿Sí? Como le digo, o sea, los objetos también tienen funciones. Entonces, una de sus funciones es next. Y esa función que hace, pues ya está programada de esa manera que lo que va a hacer es solicitar un dato. ¿Mm? Ya. ¿Sí? Igual, pues, todo esto está documentado como son Sí. librerías. Se puede ir a buscar la scanner. Entonces, eso hay muchísimas partes donde usted llega y dice, este escáner, ¿qué es eso? Entonces, usted empieza a mirar y les explica. Muchas páginas. Entonces, la clase scanner es una para ingresar datos por el teclado en Java, ¿sí? Scanner es una clave en el paquete Java útil porque los paquetes también tienen subpaquetes. ¿Sí? O sea, un paquete puede estar dentro de otro paquete. Que se utiliza para obtener la entrada de los tipos primitivos in double, etcétera, y string. Es la forma más fácil de leer datos en un programa Java. Aunque no es muy eficiente si quiere un método de entrada para escenarios donde el tiempo de restricción, como en la programación, es competitivo. Bueno, ya es otra cosa. Ahí más o menos le explica. Si todavía no queda claro, pues entonces hay muchos lados. Mira, esta es por ejemplo la oficial, pero esto ya es la documentación oficial. Las documentaciones oficiales sí son más complicadas de entender, entonces es mejor ir a esas otras que le explican, porque aquí ya es la explicación oficial. Y está en inglés también. Pero pues es eso, sí, es un paquete de la librería
útil que nos permite, entonces, manejar entradas de datos por el teclado. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿para qué vamos a usar eso? Para ver, entonces, cómo seguiría entonces cómo sería el proceso entonces de seguir con el algoritmo. Entonces, si se levantó temprano, entonces le vamos a preguntar aquí. Si se levantó temprano. De hecho, esta vaina tiene más errores de ortografía. En día a todo el mundo se le olvida que en el español se manejan las interrogantes desde el principio y el final de la frase. Es en inglés donde solo se maneja el final. Entonces, si se levantó temprano y nos va a pedir un texto. ¿Sí? Sí. Entonces, vamos a ejecutar este programa a ver qué pasa. Entonces, mire. Dice, el programa requiere un input. Entonces le va a poner entonces sí o no. Sí. Entonces, si se levantó temprano, texto escrito es igual a sí. ¿Sí ve? Sí. Ok. Entonces ahí ya tenemos una entrada. Entonces Ah, con ya, esa ya, ya. entrada es que vamos a entrar a jugar Ajá. con esta condición de que sí o no. ¿Mm? Sí. Bueno, entonces, ¿qué se haría ahí? Entonces ahí es donde venía lo que es la explicación de que es un if. El if es una vaina súper básica que nos permite entonces manejar ese tipo de validaciones. Entonces, el if lo que nos indica es un valor positivo o negativo, ¿sí? De una condición. Sí. Entonces, siempre se pone el if, entre paréntesis va la condición, y entonces una cosa que se hace si se cumple la condición. Como aquí ya obtuvimos el valor de input test como myString, ¿sí? Sí. Esto sí ya es una cosa como, esto ya es ya una cuestión que voy a explicar que es de Java. En Java, eh, todas las variables y eso terminan siendo tipos de variables, ¿sí? Los tipos de variables más básicos son los tipos de variables, los primitivos, de los que están las cadenas, los enteros, los float, los booleanos, y entre varios. Vamos a hacer otro video sobre eso, pero por ahora hay que entender que esto es un tipo cadena, o string, ¿sí? Cadena en español, string en inglés, ¿sí? Sí. Y Sí. esto ya sería un objeto de la clase string, pues también tiene unas funcionalidades, como lo que veíamos con el escáner. Entonces, él tiene una apex para compararse, que es uno que se llama punto equals. O sea, si a veces se me olvida, entonces uno busca en Google. El punto equals, con ese. Entonces el punto equal es una función, entonces esa función necesita un valor. El valor que yo le voy a dar entonces en este caso es sí. ¿Mm? Ajá. El resto fue entonces porque no se bañó. Entonces le voy a dar un else. Entonces cuando uno le dice else, entonces, según lo que estamos mirando acá, entonces sí entra por acá, ¿cierto? El else sería esta parte. Ujú. Sí, si no, entonces se va por acá, por el donde dice no. ¿Ok? Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Entonces dice, si string es igual a así, entonces según lo que dice el algoritmo, entonces se baña, se viste, desayuna y prepara cuaderno. ¿Sí? Si no, ¿qué va a pasar? Entonces, vestirse y desayunar rápido. Listo, vamos a ver si esto nos funciona. Ah, pero no me gustó, es que este editor no... Si esto ejecutara en consola, pues ahí sí saldrían cada uno de los textos. No pediría las cosas así de una. Bueno, vamos a decir que sí. Entonces, mire, ¿sí ve? Se levantó temprano, sí. Entonces se baña, se viste, desayuna y prepara cuadernos. Un momento. Entonces, ¿qué pasa? Si le decimos que no, entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a vestir y se va a desayunar rápido, ¿cierto? Sí. Entonces, si se da cuenta, mire, si se levantó temprano, no. Entonces, vestirse y desayunar rápido. ¿Ok? Ya. Sí. Entonces, así se puede ir manejando pues, todas las situaciones, digamos, de este algoritmo. Entonces, si ve cómo pasamos de un dibujito a un programa de computador que nos va más o menos haciendo, obviamente una abstracción, pero va haciendo lo mismo. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Sí quedó claro más o menos? Sí. Entonces, la idea es que entonces usted termine de hacer el algoritmo, este algoritmo, ¿sí? Sí. Usted termine de hacerlo y cuando termine, entonces, seguimos entonces a ver, miramos, revisamos a ver cómo lo hizo. ¿Listo? Bueno, Bueno, vamos a ver entonces qué hizo, ya. compañero. Bueno, entonces el algoritmo nos dice que si se levantaba temprano una persona, o sea, el algoritmo era como para ir al colegio, si la persona se levantaba temprano o no. Entonces, aquí el primero siempre un algoritmo es el inicio, el segundo pues se pregunta. Se hace una acción que es dormir y poner el despertador. El tercero es una toma de decisiones, se levantó temprano, ¿sí? Entonces aquí le enviamos las respuestas, la toma del qué, la toma de la consola, la guarda variable, y aquí nos muestra el resultado que guardamos en esa variable. En este caso es sí o no. Entonces aquí comparamos esa variable. Si el valor de esa variable es igual a sí, entonces se baña, se viste y prepara para irse. Si es diferente, por eso el es, entonces se viste y desayuna. Entonces después volvemos a preguntar si hay tiempo. Entonces aquí usé el mismo método con el que se guardó la variable, Vuelve a pero con preguntar una variable entonces. nueva. Voy a preguntar ahora entonces el tiempo, entonces si sí, se va caminando tranquilo, si no corre o toma otro transporte. Al final es una estructura igual. Y al final Sí, entonces llega al colegio. Listo.
Veremos a ver si funciona. Ok, se la Levanto funciona, temprano. entonces digamos no. Ok. Entonces, ¿qué dice? Vestirse de una. Hay tiempo. Y digamos que sí, Estoy caminando tranquilo. se puede irse Listo. a caminar. Tranquilo. Listo. Esa era la idea. ¿Alguna pregunta, alguna cosa que no haya entendido? Yo sé que hay muchas, pero Bueno, sí. del ejercicio. Vamos a ver, en esta parte del escáner, ¿cómo es? O sea, te crea un objeto de tipo, te Escáner. crea un objeto input de tipo escáner. O Input si es se el dice así. nombre. Usted cuando hace este Por tipo eso, pero se de crea, instanciaciones, este input puede ser cualquier cosa. O sea, ese es un nombre se lo pone usted. Se está generando una variable, así pero como este se llama string, así. como string, usted le puede poner el nombre que quiera. Es lo mismo que está acá, por ejemplo, en string, ¿sí ve? String my string, scanner input. Y con el new scanner lo que está haciendo Bueno, es digamos, instanciando. cuando no tiene coherencia el algoritmo, que No tiene coherencia como así. pues si se supone que se levantó temprano, si no se levantó temprano, pues ¿cómo va a tener tiempo? Porque pues el algoritmo está así, o sea, nosotros no diseñamos el algoritmo. Se puede diseñar un algoritmo entonces que le diga que no puede decir que se va caminando tranquilo si se levantó tarde. Pero pues estábamos era haciendo el algoritmo pues, que estaba ahí descrito, ¿no? Como le dije la vez pasada, eso Ujú. ya depende de cómo, o sea, qué tan La complejo, qué lógica, tan ¿no? simple usted le va a hacer el algoritmo. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Pues hay una cosa que le quería mostrar. Eh, estos conceptos son bien básicos y se pueden aplicar en otros lenguajes muy fácilmente. Por ejemplo, yo hice el ejercicio de hacerlo en Python. Yo la verdad no he manejado Python, o sea, no sé nada de Python. Pero nada más con buscar un poco de cómo era la sintaxis, pues pude hacer el mismo ejercicio. De hecho, Python es más sencillo, o sea, si usted puede hacer en Java, que es un lenguaje que a veces es un poco cansón, pues hacerlo a otros lenguajes es más fácil. Muchos programadores novatos están más preocupados por qué lenguaje van a aprender que por aprender de verdad a programar. No hay que preocuparse tanto por qué lenguaje, porque al final, sobre todo los conceptos básicos y lo que se sabe, o sea, lo más básico es aplicable a todos los lenguajes. Obviamente cada lenguaje tiene unas cosas más específicas, pero o sea, ya son cosas más avanzadas. O sea, en cuanto a lo básico, aprender lo básico, cualquier lenguaje es útil. ¿Sí? Ya. Este código, por ejemplo, si se alcanza a ver, ahí está el mismo código y de hecho Python es mucho más fácil, mire, para imprimir nada más print y para obtener el Sí. valor nada más se le da, se denomina la variable y le dice igual input. O sea, es mucho más fácil. Entonces, este programa, pues Bueno, ya, si usted lo pudo hacer en Java, lo puede hacer en otro lenguaje, sobre todo lenguajes más amigables como este, es más fácil. Aquí la diferencia es que, por ejemplo, en Python los if no van en los paréntesis, y el condicional va así. De hecho, para comparar el string basta con el igual igual y el programa funciona igual. Se levantó temprano, no. Entonces, vestirse, desayunar rápido, ir al colegio, ¿hay tiempo? No. Correr o también puede tomar un bus o un taxi y llegó al colegio. ¿Sí? Es el mismo programa, vamos bueno, con el sí. Por lo que son cosas básicas, es aplicable a todos los lenguajes de manera muy sencilla. ujú. Eh, y pues eso, digamos, es más o menos la base de lo que es un if. Pues es una condición que nos permite entonces ahí definir la lógica de por dónde entonces va a seguir el programa, a grandes rasgos.
Sí. Pues, aquí no solo es el comparador igual, puede haber un comparador mayor, menor, mayor o igual, ya cuando son números, o un diferente. ¿Mm? Sí. Todo ese tipo de cosas se pueden validar y entonces ya cuando las lógicas son más complejas, pues ya se pueden hacer ese tipo de cosas. ¿Sí? Sí. Y pues eso sería el capítulo entonces de los condicionales simples. Y nos veríamos entonces en la próxima semana. Bueno, gracias. ¿Listo?